Buen día, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Luis Ignacio Méndez. Estamos llevando lo que es la materia de control estadístico de la calidad. Estamos en la unidad 3. El tema es gráficas de control por atributos. Okay. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando éste presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen en una línea central un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente en una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante el periodo de desempeño específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperando en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control en Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo por la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite superior y estos puntos fuera de control indican que estos grupos están arriba de lo esperado. Límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. No límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central en su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el proceso deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Y dice, no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso de variación por causas especiales. En una variación no espera que se deriva de ocurrencias pocos comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios es una gráfica de control, indica la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos una tabla que dice proceso hornear un pan, causa común de variación, el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación,
Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Registrar información de contacto de cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores e ingreso de datos. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consiste en la consistencia de su producto final. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos, más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos de más de 1 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos, más de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúa cerca de los límites de control. Tipo de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos: binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos.
Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de proceso continuo. Los datos continuos miden una característica de una parte o procesos, por un ejemplo de la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el proceso de un producto de cereales es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades de no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una conformidad si existen varios rasguños. Se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestrean 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control por atributos. Las gráficas de control son gráficas utilizadas para estudiar cómo el proceso cambia a través del tiempo. Se grafican en el promedio como la línea central y los límites de control superior e inferior que son permitidos en el proceso. Estos límites se determinan con la data del proceso. Existen 4 tipos de gráficas de control. Gráfica N, porcentaje de fracción de efectivo. NP, número de unidades defectuosas por muestras constantes. C, número de defectos por unidad. U, proporción de defectos. Los objetivos son identificar los diferentes tipos de gráficas de control, definir reglas básicas a seguir para la elección, construcción e interpretación de las gráficas de control por atributos, resaltar las situaciones en que pueden utilizarse las gráficas de control, mostrar ejemplos de cada una de las gráficas por atributos. Bueno, vamos a hablar a lo que sigue, que son las gráficas P. Dice la gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. La gráfica P dice, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes.
Gráficas P de Line. La gráfica P de Line es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Line puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva. Sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos de la gráfica P de Line incluye sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o suficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Line es exactamente la misma de una gráfica tradicional. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Dice: Guian Corporation fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guian no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prisma 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 100, de 100.000, de 10.000. Construye una gráfica de control para proporcionar P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Porque aquí ya tenemos lo que son nuestros defectos, pues son 20. Aquí tenemos un link de un video de lo que explica qué son los desfibriladores. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte un desfibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Ya vimos lo que es un desfibrilador. Vamos a ir a lo que es Minitab. Aquí ya tenemos nuestros... Los DAIs previenen. Ya tenemos nuestros datos capturados. Vamos a hacer lo que es pues lo que es nuestra gráfica que nos pide. Nos vamos a ir a Stat. Aquí nos vamos a ir a Control Charts, Attributed Charts, y vamos a hacer un diagnóstico primero. Y aquí vamos a ver lo que son los defectos. Y pues subgrupo 6 pues son de 10.000. Ok, aquí pues ya nos da nuestra esta. Aquí lo que nos dice es si usamos la gráfica P, es una falsa alarma. A cambio nos indica que podríamos, para que fuera que consideremos realizar una gráfica LineP, que puede ser más cierto el resultado.
Entonces primero pues vamos a revisar lo que es una gráfica P y después una línea P. Pues igual nos vamos a Control Charts, Attribute Charts, vamos a ir a P, igual nos vamos a ir a defectos, igual son 10.000. Aquí vamos a ir a Options, aquí en Test vamos a seleccionar todos estos. Okay. Voy a poner gráfica. Expanded in a radial fashion by the patient's own blood pressure, creating a seal against the arterial wall and arresting blood flow. Cessation of blood flow prevents clot fragments from traveling downstream, greatly reducing the potential for distal embolization. The patient's blood pressure, along with the radial force of the funnel tip, combine to press the device against the arterial wall, anchoring the catheter firmly and safely. The outward expansion of the Megavac anchors and centers the device and can be used as an anchor for other devices in crossing tight lesions or tortuous vessels. Once the Megavac arrests blood flow, the thrombo wire is inserted through the catheter, advanced through the clot, and deployed distal to the clot. While applying suction with the Megavac, the thrombo wire is retracted to simultaneously pull the clot into the funnel mouth and through the catheter. After complete clot removal, suction is discontinued and the catheter tip is undeployed, restoring distal blood flow. Rapid removal of occlusive thrombus with vacuum extraction can accelerate door to balloon time and improve outcomes. 4-feature solution in one device. Occlusion, protection, anchoring. Ok, ya vimos lo que es, pues cómo se produce un catéter. Vamos a lo que es Minitab. Pues igual ya tenemos lo que son nuestros datos capturados. Vamos a hacer lo mismo que el ejercicio pasado. No vamos a ir a Control Charts, vamos a Attribute Chart, vamos a primero un chart de diagnóstico, vamos a poner piezas defectuosas y aquí dice que son efectos de los últimos 50 días. Vamos a poner que son 50 días. Ok. Ok, aquí dice que usemos una gráfica P, ya que el resultado puede ser una falsa alarma. Vamos a realizar lo mismo, Attribute Charts, vamos a hacer una gráfica P. Ok, gráfica Ok, aquí ya vemos cómo nos marca. Pues no nos marca ni una línea fuera. Aquí nos está marcando nomás estas que están en límite. Pues aquí no, esas pues son los en límite. Vamos a hacer lo que es la línea P. Aquí vemos que pues son similares, no cambia nada, nada más nos cambian pues en el valor de UCL, pero en sí pues todo viene siendo igual. Nos marcan los mismos puntos al límite, los mismos puntos en medio, pues están todos igual. Pues ya vimos que no hay mucha diferencia en lo que es nuestra gráfica P y nuestra gráfica Lane P. Ok, pues eso sería todo. Las siguientes gráficas van a ser lo que es gráfica NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes.
El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, puede utilizar gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Dice, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad, se puede evaluar siempre se considere que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque significa el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Vamos con el primer ejercicio. Dice, Gian Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos. El lote sucesivo es de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está debajo del control estadístico. Aquí ya tenemos todo lo que son nuestros defectos. Nos vamos a ir a lo que es Minitab. Aquí ya tenemos capturados nuestros datos. Pues vamos a realizar lo que es una gráfica NP. Nos vamos a ir a lo que es Stat, Control Charts, Attributed Charts y NP. Aquí vamos a seleccionar lo que son los defectos. Aquí tenemos nuestro grupo que es de 10.000. Y vamos a poner en Option, vamos a ir a Test, vamos a seleccionar todos. Ok, en Label vamos a ponerle gráfica NP. Ok, aquí ya nos da lo que es, por nuestro nuevo punto nos los marca en rojo. Pues aquí nos marca igual, después de nuestro noveno punto nos marca en rojo. Pues tenemos lo que es nuestro límite inferior, nuestro límite superior. Pues aquí vemos cómo van surgiendo lo que son los defectos, van bajando, subiendo, bajando, subiendo. Ya después de la mitad de defectos vemos que bajan pues a lo que es el límite superior, bajan menos de la mitad, que va corriendo pues lo que va haciendo esto. O sea, ya no, aquí van subiendo y bajando, pero ya no sobrepasan de la mitad. Que vamos a compararlo con lo que es una gráfica de Lane EP. Vamos a ver lo que las diferencias. Igual vamos a dejar en 10.000. Seleccionar lo mismo. Ok. Aquí vamos viendo pues que nos vuelve a marcar lo que es un punto en rojo, que si tenemos lo que es diferencia. Pues la parte de abajo viene siendo similar, pero la de arriba nos marca un punto más lo que es en el límite superior. Pero en sí pues viene siendo lo que es lo mismo, a diferencia de este punto. Para que igual vamos viendo lo que son los mismos recorridos de los puntos. Ok, vamos a nuestro siguiente ejercicio. Es una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica en control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. ¿Qué nos vamos a Minitab? Pues igual ya tenemos aquí lo que son nuestros datos capturados. Pues aquí vemos que tenemos lo que es en tamaño del lote. Tenemos una pues gran variación. Tenemos de 10.000, 500, 5.000, 15.000, 25.000. Ok,
creo que el mayor es de 25.000, es el que vamos a tomar. Igual vamos a hacer una gráfica NP, lo vamos a hacer ahora mismo, Start, Control Chart, Attribute Charts y NP. Tamaño de piezas defectuosas lo vamos a manejar con 20.000. Igual NP Chart, vamos a seleccionar igual lo mismo. Ok, Labels, P. Ok, aquí estamos viendo ya lo que es nuestra gráfica NP. Pues vemos, pues nos marca lo que son estos dos puntos en el límite superior. No tenemos ningún punto en el límite superior. Todos pues van jugando de lo que es dentro del límite superior y límite inferior sin tocarlos más que estos dos puntos. Vamos a compararlo con lo que es una gráfica de Lane P. Vamos a Control Charts, Attribute Charts, Lane P. Igual vamos a hacer lo mismo. Labels, Lane P. Ok. Charts Option, vamos a seleccionar lo mismo. Ok. Pues aquí venimos, pues vamos viendo que pues es muy similar. Igual nos está marcando lo que son los mismos dos puntos en el límite superior. Y pues vemos que los demás puntos es, pues aquí nos dice que es una proporción de 25 defectos sobre los 20.000 que tenemos de lote. Y pues si ya así nos va marcando cada uno. Aquí son 3 defectos, es un defecto, 5 defectos de 20.000, 25, y así sucesivamente es lo que nos va marcando lo que es cada punto. Pues ya lo que es en el límite superior, pues tenemos lo que son ceros. Aquí pues vamos viendo que pues que es similar lo que son nuestras líneas. Bueno, pues esos ejercicios es todo. Vamos con el siguiente. Que nuestra siguiente gráfica que vamos a ver va a ser la gráfica de U. Aquí ya viene, aquí dice que una gráfica de U es el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica de U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener de 2 a 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. El promedio, los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusual alto de píxeles muertos. Pues aquí tenemos lo que es nuestra gráfica de U. Pues aquí vemos de que nuestro punto número 17 es el que está fuera de control. Dice prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico de gráfica U para determinar si una de la gráfica U tradicional o una gráfica de U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. El ejemplo de una muestra de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de fabricación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva.
Aquí tenemos lo que es una gráfica de U, vemos todos los puntos que están pegados. Aquí dice que el uso de la gráfica U puede tener como resultado una tasa de elevación de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Laney. Pues esto es lo que es el diagnóstico, más que nada como para que nos indique qué tipo de gráfica poder utilizar y que sean más ciertos lo que son nuestros resultados. Dice la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional aparezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica de U de Laney. ¿Qué dice gráfica de U de Laney? La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos de la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica de control tradicional. ¿Qué dice el departamento de facturación? En un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Dice, todos los puntos están bajo control y la línea central es aproximadamente 0.04 sigma z, es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Bueno, vamos a ver lo que es nuestro primer ejercicio. Dice, una empresa se dedica a producir rines de aluminio, requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, vamos a ver cómo se generan lo que son los rines. Que lo vamos a hacer lo que es Minitab. Aquí ya tenemos lo que son nuestros datos capturados, que es el número de lotes, tamaño de lotes y defectos por unidad revisadas. Vamos a hacer lo que es primero nuestro diagnóstico de U. Nos vamos a hacer lo que es Star, a Control Charts, Attributed Charts y U Chart Diagnostic. Vamos a hacer lo que es defectos. En subgrupos, como tenemos lotes, los tamaños de lotes son variables, pues aquí vamos a seleccionar lo que, pues la sección esa. Vamos a dar OK.
Pues aquí ya nos arroja lo que es nuestra tabla. Aquí nos está diciendo que si usamos lo que es una gráfica de U, nos puede dar una falsa alarma en nuestro resultado, que consideremos utilizar lo que es una ley U para que sea más cierto. Que vamos a hacer lo que, pues vamos a realizar las dos gráficas para poder hacer lo que es una diferencia. Vamos qué tanta diferencia hay en cada una. Vamos a hacer primero lo que es gráfica U. Igual vamos a poner lo que son los defectos. En subgrupo vamos a poner el tamaño del lote. En UCharts o en Test vamos a seleccionar todos los puntos. En Label pues vamos a poner qué gráfica es. Gráfica U. Ok. Y ok. Pues aquí ya vemos pues, todos los puntos que nos marca en rojo que están fuera de nuestro límite. Pues aquí ese es el que está más fuera. Vamos a ver lo que es la gráfica de ley new. Igual vamos a hacer lo mismo. Aquí ya tenemos lo que son nuestras dos gráficas. Pues aquí vemos que si nos marca pues lo que es una diferencia, nos da más acertado lo que es nuestros puntos. Ya vemos que pues nos marca nuestro mismo punto fuera de control, pero todo lo demás viene siendo igual. Pues ya vemos que pues que sí es verdad lo que nos dice lo que es nuestro diagnóstico, que es mejor utilizar lo que es una gráfica de línea. Que vamos a ir con nuestro siguiente ejercicio. Que las siguientes gráficas es gráfica C. En general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LC puede inspeccionar un tipo de defectos píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una fábrica de pantallas LC desea monitorear los defectos en la pantalla LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora utilizando una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí tenemos lo que es el punto que está fuera del límite. Vamos a ver nuestro primer ejercicio que dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 500 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Que vamos a ir a lo que es Minitab. Aquí tenemos pues ya lo que son nuestros datos capturados, que son los números de lote y defectos por unidades revisadas. Nos vamos a ir a Stat, Control Chart, Attribute Charts y nos vamos a ir a C. Vamos a ir a defectos por unidad. Ok. Pues aquí vemos todos cómo nos van marcando nuestras líneas. Pues ya vemos que tenemos ciertas líneas en nuestros puntos de límite inferior. Vamos a ver un ejemplo de si cambiamos aquí un defecto, cómo cambia nuestra gráfica. Vamos a volverle a hacer lo mismo. Y aquí vemos la diferencia que va causando, de que pues en nuestro segundo punto se sale de nuestro límite de lo que nos está pidiendo, pues del límite de nuestro número de defectos. O sea, es el mayor defecto que tenemos, que es de 25, que sobrepasa nuestro número de lotes. Ok, vamos con nuestro siguiente ejercicio. Dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 100 unidades. Cada lote, así como también el número de defectos de cada de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí nos vamos a lo que es Minitab.
Pues igual ya tenemos aquí nuestros datos capturados. Vamos a realizar lo mismo que el pasado. Control chart, attribute chart, nos vamos a C, número de efectos, usar OK. Aquí vamos a tener nuestros números de efectos. Okay. Aquí ya tenemos lo que son nuestros números de efecto. Pues estamos viendo que todo está dentro de, nada llega a nuestro límite inferior ni sobrepasa nuestro límite inferior. Todo lo tenemos pues a la mitad. O sea, si van subiendo, se va manteniendo lo que son nuestros efectos. Ya en el punto 32 es donde salimos más bajos. Vuelvo a subir y se mantiene. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.